Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat que he dedicado a analizar y a comentar brevemente, porque el texto da para mucho más, el último libro de Francis Fukuyama, cuyo título es El liberalismo y sus desencantados: cómo defender y salvaguardar nuestras democracias liberales. Y vamos a comenzar con el capítulo séptimo, cuyo título es Tecnología, privacidad y libertad de expresión, capítulo que centra la atención precisamente sobre la libertad de expresión, que para Fukuyama es, digámoslo así, la más importante de las libertades, que uno puede expresar libremente lo que crea que se debe expresar libremente. Dice, uno de los principios fundamentales del liberalismo hace referencia a la protección de la libertad de expresión. Yo esto lo entiendo como reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente el derecho a la libertad individual para expresarse como uno lo considere más conveniente. Dice, la expresión tiene un valor moral intrínseco como centro neurálgico del pensamiento y la elección, así como el valor práctico de permitir que los seres humanos se comuniquen de maneras complejas que no están al alcance de ninguna otra especie. Dice Fukuyama, la expresión, por ejemplo, de las ideas, de las opiniones, de las propuestas, es necesaria para la creación de instituciones, comenzando por las normas jurídicas, que hagan posible la coordinación y la cooperación a lo largo del tiempo y a una escala gigantesca. La libertad de expresión implica libertad de pensamiento. Expresamos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, y es la base, esta libertad de expresión, de todo el resto de las libertades que los regímenes liberales aspiran, esperando que lo logren, a proteger. La libertad de expresión. Ahora, dice Fukuyama, ¿sí?, que los dos principios normativos que respaldan la libertad de expresión en una sociedad libre son dos. El primero, dice Fukuyama, tiene que ver con la necesidad de evitar concentraciones artificiales de poder por encima de la expresión. Y me llama la atención que habla que la necesitamos para garantizar la libertad de expresión, evitar concentraciones artificiales de poder por encima de la expresión. Con lo cual, es una posible interpretación de lo que dice Fukuyama. Él está aceptando que la libertad de expresión, como todas las libertades, debe de tener un límite. Es decir, al final de cuentas, uno no puede ir por la vida diciendo lo que le dé la gana. Por ejemplo, uno no puede ir por la vida arengando a los demás para que linchen a una determinada persona. Ahí no estaríamos ejercitando la libertad de expresión, sino esta ya habría degenerado, vamos a decirlo así, en un libertinaje de expresión. Entonces, la necesidad de evitar concentraciones artificiales de poder por encima de la expresión. Es decir, la necesidad de evitar que se limite la legítima libertad de expresión. Y en segundo, dice, menos evidente como uno de estos principios normativos que respaldan a la libertad de expresión, pero igualmente necesario, es la necesidad de que tanto el gobierno por un lado como nosotros los ciudadanos por el otro respeten un ámbito de privacidad que rodea a cada uno de los miembros de la sociedad. Es decir, el primer límite legítimo a la libertad de expresión es la privacidad de las otras personas. ¿Hasta qué punto tenemos el derecho de sacar a la luz, ejerciendo la libertad de expresión, la vida privada de los demás? Yo creo que no. Es precisamente por eso que es vida privada, ¿sí? Ahora, dice, en la actualidad, ¿sí?, hay dos fuerzas, digámoslo así, que limitan de manera ilícita, de manera ilegítima, la libertad de expresión, ¿sí? Dice, en la actualidad, el poder sobre la expresión, sobre la libertad de expresión de las personas, se ha concentrado de diferentes formas. La primera es la forma inmemorial
propia de los gobiernos autoritarios o aspirantes autoritarios en países supuestamente democráticos tratando de monopolizar y controlar la expresión, ¿sí? La expresión, la libre expresión de las ideas, los pensamientos, las opiniones, las propuestas, es por lo común el primer objetivo de cualquier régimen autoritario, ¿sí? ¿Cuál es la principal amenaza o una de las dos principales amenazas sobre la libertad de expresión? Los gobiernos autoritarios que intentan por todos los medios de limitar, si no es que eliminar la libertad de expresión. Ahora, aquí estos gobiernos autoritarios enfrentan un serio problema porque lo que pueden intentar es prohibir el ejercicio de la libertad de expresión, pero no eliminar la libertad de expresión, que comienza por esta capacidad que tenemos los seres humanos para decidir y elegir por nosotros mismos, decidir y elegir qué decir. Y ese es el problema que afortunadamente enfrentan los gobiernos autoritarios. Pueden limitar o prohibir el ejercicio de la libertad, en este caso de la libertad de expresión, pero no pueden eliminar la libertad. Porque para eliminar la libertad tendrían que eliminar esta capacidad que tenemos las personas para decidir y elegir. Y mientras tengamos esa capacidad, a lo único a lo que pueden aspirar los gobiernos totalitarios, los gobiernos autoritarios, es a prohibir el ejercicio de la libertad, pero no pueden, porque no está en sus manos, no tienen ese poder, eliminar la libertad, para lo cual, insisto, tendría que eliminarse esta facultad, esta capacidad que tenemos las personas para decidir y elegir. Entonces, en la actualidad, el poder sobre la expresión se ha concentrado de diferentes formas. La primera es la forma inmemorial propia de los gobiernos autoritarios. La segunda amenaza no procede de los gobiernos, dice Fukuyama, sino del control privado de los medios de comunicación tradicionales. Y si a lo primero le podríamos llamar censura, por ejemplo, la censura que ejerce un gobierno totalitario sobre la prensa que pretende ser libre, a lo segundo la podríamos llamar autocensura, la censura que los mismos medios de comunicación ejercen sobre sí mismos, autocensura que puede tener muchos orígenes desde el miedo a una represalia de parte de los gobiernos autoritarios hasta el cuidado de ciertos intereses pecuniarios, ¿sí? Sobre todo de los dueños de estos medios de comunicación, ¿sí? De estos medios de comunicación, ¿sí? Ahora, relacionado con el tema de la libertad de expresión, está, entre otros, que toca Fukuyama, el tema de la transparencia. Es decir, pareciera ser que conviene que todo mundo sea lo más transparente posible, que todo mundo pueda expresar, ¿sí?, sus ideas, sus opiniones de la manera más conveniente. Pero Fukuyama aquí al respecto dice algo muy interesante que creo que tenemos que tomar en consideración. Y lo que dice Fukuyama es que no es posible y tampoco es deseable la total y absoluta transparencia. La total y absoluta transparencia. ¿Por qué? Porque si hubiera una total y absoluta transparencia, simple y sencillamente la deliberación y la negociación no podrían existir, dice Fukuyama, en un mundo totalmente transparente. Dice, ¿sí?, aunque la privacidad y la transparencia pueden ser complementarios en determinadas circunstancias, también están a menudo en conflicto la una con la otra. Y ninguna sociedad liberal puede ser del todo transparente o renunciar a la necesidad de la privacidad. La deliberación y la negociación no podrían existir en un mundo totalmente transparente. A ver, imaginemos dos agentes económicos, ¿sí? Uno es un comprador, el otro es un vendedor, que están negociando los términos de su intercambio. Si los dos fueran totalmente transparentes, al grado
de que cada uno de ellos pudiera saber con exactitud qué está pensando el otro, ¿sí? Ese intercambio simple y sencillamente sería imposible. Vamos a ver. Vamos a suponer que yo como comprador quiero comprar al menor precio posible y mi contraparte como vendedor quiere vender al mayor precio posible. Y cada uno de estos saben cuáles son esos precios, pero no nada más para ellos mismos, sino para la contraparte. A ver, yo vendedor que quiero vender al mayor precio posible, sé cuál es el máximo precio que tú estás dispuesto a pagar. Y ese es el precio que yo te voy a proponer. Pero si tú como comprador quieres comprar al menor precio posible y sé cuál es el mínimo precio al cual tú estás dispuesto a vender, ¿sí? Pues no me voy a mover de ese precio. Pero entonces no va a haber intercambio alguno, no se van a poner de acuerdo. Y esto es algo muy interesante que tiene que ver con el tema de la economía. Esto que los economistas llaman, ¿sí?, la desigualdad en la información o la asimetría en información es fundamental para que los intercambios se puedan llevar a cabo, ¿sí? Y esto de la asimetría en la información quiere decir que el oferente tiene información que solo él conoce y que no le va a revelar a su contraparte, de la misma manera que el demandante tiene información que solo él conoce y no le va a revelar al oferente. Y esa falta de transparencia, digámoslo así, esa asimetría en la información es lo que hace posible el intercambio, ¿sí? Es lo que hace posible el intercambio, ¿sí? Este tema, ¿sí?, de la tecnología, la privacidad y la libertad de expresión es muy interesante porque hasta qué punto realmente permite, sobre todo la maravillosa tecnología con la que contamos hoy en día, tecnología de acceso a la información y de ordenamiento de la información, ¿sí?, permite realmente tener una sociedad verdaderamente liberal. Permite tener una sociedad verdaderamente liberal, que supone, entre otras cosas, la sociedad verdaderamente liberal, el respeto a la privacidad. Y voy a poner un ejemplo. Estos maravillosos aparatitos a los cuales le seguimos llamando teléfonos celulares, pues entre otras cosas son una cámara fotográfica y una cámara de video. Y esto puede atentar en contra de la privacidad de alguien. A ver, un personaje público que está en un evento privado comiendo con su familia en un restaurante y de pronto pues es fotografiado o grabado por los comensales alrededor. ¿Hasta qué punto es esto, vamos a decirlo así, una violación al derecho a la privacidad? Oye, de entrada, a ti, ¿quién te dio permiso de fotografiarme? ¿Quién te dio permiso de grabarme? Y sobre todo en este acto que es un acto privado como es la comida con la familia. Porque si esa persona es un político y está en un acto político en el estrado dirigiendo un discurso, ¿sí?, a la nación, bueno, pues se entiende que una de las consecuencias de ese entorno es que se le fotografíe, es que se le grabe, que al día siguiente en los medios de comunicación se reproduzca lo que dijo, se critique lo que dijo, se analice lo que dijo, ¿sí? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, este principio de la privacidad que forma parte, ¿sí?, de una sociedad liberal no se ve amenazado no por la tecnología, ojo, sino por el mal uso de la tecnología, que es precisamente lo que debemos de criticar? A veces, hace un par de semanas nos enteramos que, ya no recuerdo en qué país nórdico, se iba a prohibir de plano el uso de tablets, en los salones de clase. Bueno, a mí eso me parece un exceso inaceptable, porque lo que se debe prohibir es el mal uso de las tablets, no el uso de las tablets, que para un alumno que las utilice correctamente, por ejemplo, para tomar apuntes, ordenar mejor sus apuntes, realizar alguna consulta rápida, vía internet, etcétera, etcétera, pues es una maravilla. Entonces el problema no es la tecnología, sino el mal uso de la tecnología, que puede inclusive llegar a atentar en contra de la libertad de expresión. Porque, a ver, la libertad de expresión supone también el que una persona que se expresa libremente, ¿sí?, asuma las consecuencias de esa libertad en términos de riesgo y responsabilidad. Y por ejemplo, hoy en día en las redes sociales, ¿cuántas personas no ejercen de manera indebida su libertad de expresión porque simple y sencillamente no saben lo que están diciendo, no saben lo que están subiendo a las redes, porque aquello no es
vamos a decirlo así, una afirmación basada en datos objetivos, en principios científicos, sino una mera opinión que muchos pueden considerar como verdadera, y entonces ahí ya empiezan a, vamos a decirlo así, estropearse las cosas. Pues este y muchos otros temas es el que trata Fukuyama en este 7º capítulo de su libro El liberalismo y sus desencantados, 7º capítulo que lleva por título Tecnología, privacidad y libertad de expresión. Hasta aquí esta sesión, nos vemos en la próxima.